Saludos cordiales, estimados estudiantes. Vamos a dar continuidad con lo que es el tema de los títulos valores, de lo cual pues hablábamos en la ocasión anterior acerca de la importancia de los mismos dentro de lo que es el comercio. Y dentro de los títulos valores, a efecto de caracterizarlos, podríamos decir que en primer lugar existe la característica de la incorporación, de la literalidad, de la autonomía y legitimación. También quiero recordar que dentro de la incorporación como característica, hemos dicho, ¿verdad?, que esta va íntimamente relacionada con el título valor por el ejercicio y las condiciones de exhibición de ese documento. Es decir, que lo que está plasmado en ese documento, lo que está incorporado en ese documento, en ese título valor, eso es lo que en efecto vale. Es decir, lo que se ha incorporado en el título valor es lo que legalmente posee ese título valor. Y ahí, en ese sentido, lo que ahí dice, la cantidad que ahí se dice, ¿verdad?, es la cantidad que en efecto puede hasta reclamarse, porque hemos dicho que los títulos valores dentro del comercio sirven como documento garantía para poder transar en alguna operación mercantil que se haga, ¿verdad? Entonces, en el sentido de hablar de la incorporación, estamos queriendo pues establecer que ese derecho se va a medir en su extensión y en las demás circunstancias por la letra que aparece incorporada en ese documento, ¿verdad? Por lo que literalmente se encuentra consignado o escrito en ese documento, ¿ok? Y entonces, en ese sentido, la incorporación nos dice más bien el valor jurídico que tiene ese documento por lo que está incorporado en él, ¿verdad? Hablábamos de la autonomía también, y según esta característica, el título valor vale por sí solo, ¿verdad? Entonces, el título valor es autónomo, el documento es autónomo, ¿verdad? Quiere decir entonces que el derecho que incorpora ese título valor es la declaración de la voluntad del derecho que se está creando de forma literal. Es decir, si estamos hablando de una letra de cambio, porque usted me debe, me firma una letra de cambio, pero usted no la paga, con esa letra de cambio, yo puedo acudir a los juzgados y el juez con solo verla, bueno, la literalidad, lo que ahí dice, cuánto me debe. Segundo, la autonomía, es decir, con solo tener el documento, al juez no le interesa de qué surge la deuda o por qué. El juez no le va a decir, tráigame otro documento para amparar este. No, si en el título valor se incorpora la deuda, la obligación que no se ha podido pagar, entonces con solamente la exhibición de ese documento, porque es autónomo, no necesita de otros documentos más para que sea creíble de que existe una obligación comercial. Por consiguiente, hablamos en esta oportunidad de la legitimación y como consecuencia pues de la incorporación de la que veníamos hablando hace un momento. Entonces, el documento está legalizado para ejercitar el derecho necesario y por consiguiente legitima, fíjese bien, el derecho a mi favor con solo la exhibición de ese título valor, ¿verdad? Por consiguiente, cuando hablamos de legitimación, estamos diciendo de que yo soy legítimo acreedor de ese derecho con solo presentar el título valor. Y en este sentido hablábamos de que se presentaba en dos vías, como un aspecto activo y por consiguiente con un aspecto pasivo. El aspecto activo es la propiedad o calidad que yo tengo con ese título valor, ¿verdad?, de atribuírmelo como titular. Yo soy el titular, yo soy el dueño. Entonces yo tengo la calidad de propietario, es decir, tengo la facultad de exigir al obligado que me lo pague, ¿ok? Y por el otro lado, el aspecto pasivo está pues dado en que el deudor es el obligado a pagar
a pagarle a quien tenga ese título valor en sus manos. Si es letra de cambio, si es cheque, si es pagaré. Entonces el activo es el dueño, ¿verdad? Yo tengo la potestad, tengo el derecho, la titularidad, soy dueño de ese documento, yo exijo que se me pague. Y el aspecto pasivo, pues lógicamente el obligado es el que firmó, obligándose pues a pagar en un momento determinado, y él es la persona que está pues literalmente obligada a rendir ese cumplimiento. Entonces eso es lo que veníamos hablando en las clases anteriores con relación a las características que los títulos valores tienen. Entonces, recordando, un título valor es un documento cambiario que sirve como garantía en el ejercicio del comercio, en el desarrollo del ejercicio comercial que se está dando, ya que dentro del ejercicio comercial hablamos de cuentas crediticias, cuentas por cobrar. Cuando hay créditos dentro del comercio, y estos documentos que se llaman títulos valores vienen a garantizar el cumplimiento de la obligación que adquiere el comerciante en esa rotación de vida que se da en una forma ágil como buen comerciante. Entonces, esos títulos valores también pueden clasificarse de la siguiente manera. El título valor se puede clasificar dependiendo del punto de vista de cómo se emiten o se transfieren. Pueden ser títulos nominativos, títulos a la orden o títulos al portador. Entonces, si el título, ¿verdad?, se emite en la manera de estas tres clasificaciones, entonces el título nominativo es el título que se expresa, denomina un nombre en especial, para, como por ejemplo el cheque, por decir algo, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de cómo se emiten y se transfieren. El cheque dice, páguese a la orden del señor Manuel González, nominativo, ¿verdad? A la orden, títulos a la orden, persona X determinada. También pueden ser títulos al portador, es decir, que quien lo tenga ese es el dueño, no necesariamente debe de estar dirigido a una persona en particular. Por ejemplo, las acciones, un título de acciones. En materia de en las sociedades anónimas de capital variable, yo puedo ir a comprar 100 títulos, valores, por ejemplo, 100 acciones. Entonces, como yo las tengo, es al portador, no necesita que lleve mi nombre, sino que como yo las estoy portando, yo soy el titular de las acciones como tal. Entonces, desde el punto de vista de cómo se emiten y se transfieren, pueden ser nominativos o pueden ser a la orden o pueden ser también al portador. Veamos la segunda clasificación. Desde el punto de vista de la naturaleza de los derechos que se incorporan, ojo con esto, pueden ser títulos de participación, títulos de crédito o títulos representativos. ¿Ok? En este sentido, vamos a clasificar los títulos valores dependiendo de la naturaleza del derecho que se incorpora en ese título valor, ¿verdad? Por ejemplo, el título de participación podría ser un ejemplo claro, las acciones. Tengo yo participación en dividendos por las acciones que generan ese título valor, ¿verdad? Títulos de crédito, ¿verdad? Lo que hemos venido diciendo, que son documentos que amparan la obligación de una actividad crediticia en el acto de comercio que se está desarrollando. Y los títulos representativos que vienen pues también pues a amparar la representación misma de la acción que yo pueda tener, por ejemplo, como socio dentro de una incorporación o institución o de una sociedad como tal, es decir, como comerciante social. La tercera clasificación es desde el punto de vista de la mayor o menor relación que guardan en el acto causal, ¿verdad?
que son títulos causales o títulos abstractos. Ya vamos a explicar cada uno de estos para que podamos entender cuál es realmente la naturaleza que los envuelve y por qué se clasifican en este tipo de, o se agrupan en este tipo de clasificación. En este sentido, entonces, desde el punto de vista de cómo se emiten y se transfieren, tenemos los títulos nominativos. ¿Y cuáles son? Veámoslos. Se extiende el título nominativo, siempre se va a extender a favor de una persona determinada, ¿ok? Y se transfieren por endoso, seguido de registro en los libros del emisor, por lo que la entidad que emite esos títulos valores está obligada a llevar un registro que debe contener. Ya vamos a ver qué debe de contener ese registro. Pero se llaman títulos nominativos porque son títulos que se transfieren por endoso y que están allí directamente a nombre de una persona determinada. Manuel González, por ejemplo, en las sociedades de personas. El título es nominativo porque ahí sí, ya vimos de que la calidad del socio, el conocimiento que se pueda tener del socio, sí es interesante, es importante. Entonces ahí los títulos valores como las acciones tienen que ir a mi nombre, a nombre de Pedro, a nombre de Juan, y además de ello se lleva un registro, se dice, por ejemplo, Manuel González es titular de 3, de 10 o de 100 acciones. Se lleva un registro como tal, donde ahí se inscribe el título valor y el nombre del dueño del título valor. Por eso son títulos nominativos, por la nómina, es decir, se nomina a una persona en particular. Ahí está el cheque, como dije hace un momento. Ahí páguese a la orden de Manuel González. Algunas pagaré también, ¿verdad? Páguese a la orden de fulano de tal. Las letras de cambio, ¿verdad? Sin protesto, páguese a la orden de fulano de tal. Son títulos nominativos porque van incorporados, se incorpora en el título el nombre del titular y se registra pues en los libros que debe de contener la empresa. En este sentido, decíamos hace un momento entonces, de que el registro, fíjese bien, que deben de llevar las entidades donde se registran los títulos valores, tendrá que contener lo siguiente. Primero, la emisión originaria de los títulos, generalmente de acuerdo a lo establecido en el acto causal de los mismos, ¿ok? Cuando se emite un título, ahí se le pone, como se identifica, nominativo, a nombre de fulano de tal, extiéndase un título, por ejemplo, con serie, número tal al tal, ¿verdad? Con el valor de tanto. Entonces, es la emisión que se origina de ese título. Segundo, los traspasos de los títulos con indicación de la persona del adquiriente y de la numeración propia de cada título y del concepto que se traspasa. Es decir, yo puedo tener esos títulos valores a nombre mío, pero yo los vendo. En la sociedad de personas se lleva un registro en el libro de la entidad donde aparezco yo con 50 títulos valores, por ejemplo. Entonces, pero yo quiero vender esos títulos valores, esas acciones. Entonces ahí, si hay traspaso, yo las vendo, estoy traspasando los títulos valores llamados acciones. Entonces eso debe de indicarse también el nombre de quien recibe, la persona adquiriente o a quien se le traspasa ese título valor, ¿verdad? Así como también se registra la numeración que pueda llevar correlativa el título valor como tal. Ok. C. Puede registrarse también los gravámenes que se constituyen sobre los títulos. ¿Qué son los gravámenes? Un gravamen puede ser una anotación preventiva que se le puede hacer a un título valor en razón, por ejemplo, de una orden judicial. Bueno, yo tengo un título valor que se llama acción, las acciones, porque soy socio de una empresa, de una sociedad. Y yo tengo en acciones $10,000 ahí,
por ejemplo, títulos, valores en acciones. Mis acciones son de $10,000. Entonces resulta de que como están a mi nombre, son mías y en el registro de la sociedad se aparecen. Pero de repente yo tengo alguna dificultad porque me embargaron. El juez mandó a embargarme bienes porque yo no he pagado. Soy deudor, incumplo mis obligaciones y me embargan. Entonces el juez dice, bueno, si este es socio de una empresa y aquí le veo que es accionista, veamos cuántas acciones tiene. Ah, tiene 100 acciones de 10 cada una, va, o de 100 cada una. Bueno, $10,000 en acciones. Entonces viene el juez y dice, trávesele formal embargo en las acciones del señor Manuel González. A eso se le llama gravamen. Puede ser anotación preventiva, puede ser embargo, cualquier otra medida que un juez pueda tomar como para resguardar esas acciones que pueden servir. Esas acciones, como tienen un valor, pueden servir para pagar una obligación que yo no he pagado. Entonces a eso se le llama los gravámenes que constituyen sobre los títulos, ¿ok? Embargos o anotación preventiva o cualquier otra medida que un juez pueda tomar. Y en el libro donde están inscritas las acciones, ahí se anota de que se me han embargado porque debo por otro lado, ¿verdad? D, los embargos que recaen sobre los mismos, que es lo que estoy hablando hace un momento. Literal E, la conversión de los títulos en documentos al portador, cuando ésta pueda efectuarse, ¿verdad? Porque un título puede ser, por ejemplo, nominativo, es decir, está a nombre de una persona en particular, o también pueden ser al portador, un cheque, por ejemplo. En el cheque, usted me extiende el cheque a mi nombre, páguese a la orden del señor Manuel González la cantidad de $10,000. Ese cheque es nominativo, está a mi nombre, es nominativo. Pero yo se lo doy a otra persona como pago, por ejemplo. Le debo y le digo, mire, aquí me han dado un cheque a mi nombre. Lo que hago es endosarlo, es decir, endosar es al reverso del cheque, poner mi firma. Yo lo endoso y se lo doy a la persona que sea. Entonces ese cheque se vuelve cheque al portador porque lo puede ir a cobrar cualquier persona siempre y cuando vaya endosado por mí. Entonces, lo que puede ser nominativo se puede cambiar a un título al portador. Se llama al portador porque no importa, no tiene nombre de fulano o de mengano, sino que lo puede cambiar la persona que lo ande llevando en sus manos, ¿verdad? Es al portador. Ok. Veamos cuáles son los títulos a la orden dentro de la clasificación que estamos viendo. Son aquellos que son emitidos a favor de persona determinada. Oiga bien, y se transfieren por endoso. Vuelvo también a poner el mismo ejemplo del cheque. Pero no se registra el endoso, ¿verdad? Entonces, si son a la orden, el endoso no se registra en el libro, solamente se endosa. Endosarlo es firmarlo al reverso. O puede ser un título valor que pueda ser que a través de una simple firma pueda traspasarse, ¿verdad? Entonces, cuando el traspaso se hace, en el momento surge todos sus efectos, ¿verdad? Porque el título valor ha sido endosado y entregado al endosatario. Solo lo firmó al reverso el cheque y me lo dio. Entonces, ese es un título a la orden que se emite a favor de alguien, pero que no se registra en un libro determinado, ¿ok? También puede hacerse una cesión, se puede ceder de forma regular estos títulos. Siempre también que se anote en el cuerpo del título para cumplir con las exigencias literales del mismo. Usted puede firmarlo a reverso y usted puede anotar ahí cualquier razón aclarativa que sea en el momento de estar endosando el título valor. Cuando estoy hablando de estas frases de endosar o al portador o las otras frases que estamos usando, ya dijimos que endosar un título valor es sencillamente con su firma, usted se lo entrega a cualquier otra persona y ya endosado, ese título puede ser a la orden o puede ser al portador, ¿verdad?
Lo que sucede es que como se llaman títulos al portador, ¿verdad? Quien lo tenga es el titular, ¿verdad? No son emitidos a favor de personas determinadas con nombre y apellido, sino que son títulos que, repito, como su nombre lo indica, la persona que los posee, ¿verdad? Materialmente, la persona que lo tiene en su poder, es esta persona la que es titular, ¿ok? Y en consecuencia, pues para traspasarlo basta con la simple entrega del título. Tome, aquí está este título, entonces no se necesita hacer anotaciones adicionales en libros, ni que vaya a nombre de Pedro, Juan, María, sino que la persona que tenga en sus manos ese título, en ese momento es al portador. Le voy a dar otro ejemplo, el dinero, por ejemplo. Si yo tengo $10 en mi bolsa, son míos, los tengo aquí. Ahí en el billete no dice propiedad de Manuel González. Yo le doy ese dinero a usted y usted lo tiene en su bolsa, es suyo, y con ese dinero usted puede hacer actos cambiarios, pues compras, qué sé yo, y nadie le va a decir, mire, esos $10 son suyos. Si usted los está llevando, entonces ese título, ese dinero es al portador, ¿verdad? Es decir, la persona que lo posea, basta que lo tenga para que sea declarada propietaria del documento. Por eso se llaman títulos al portador. ¿Ok? Ahí vemos el cheque. Usted me da un cheque a mi nombre, Manuel González, pero yo no lo quiero ir a cambiar. A lo mejor le debo a otra persona. Le voy a pagar con este cheque. Solo se lo firmo en la parte de atrás. Se lo estoy endosando. Entonces, quien se lo lleva, en ese momento el banco tiene que pagárselo. O se lo puede dar a otra persona, ¿verdad? Mire, aquí tengo este cheque endosado a un tercero más o a un cuarto más. Y llega al banco y se lo van a cambiar porque él lo anda llevando ese cheque. ¿Ok? Ahora, pero ¿y si ese cheque es mío y se me pierde y otro se lo lleva, lo va a cambiar? No, lógicamente, si yo tengo un cheque y se me pierde, lo que yo voy a hacer en el instante es hablar para el banco que bloqueen ese cheque, pues la cuenta, o que hagan los movimientos pertinentes en el banco para bloquear el pago, porque si el cheque es mío y se me ha perdido o me lo quitaron, lógicamente voy a tener que movilizarme. Pero si el cheque yo lo entrego a cualquier persona endosado, cualquier persona puede cambiarlo, ¿verdad? Una orden de pago también, ¿verdad? Y se páguese a la orden de fulano de tal. Igual se puede endosar y en ese sentido también esa orden de pago es un título valor que puede cambiarlo la persona que lo tenga, sin importar el nombre, ¿verdad? Un cupón, por ejemplo. Me regalaron un cupón y dice, con este cupón usted puede ir a reclamar su premio de $10, $100, una comida, y si yo llevo el cupón en las manos, no me va a decir, y es suyo, no me sigo hablando llevando porque es mío, igual que un billete de dólar, por ejemplo. Los bonos, ¿verdad? Páguese el presente bono al portador. Este bono es por la cantidad de $10, de $100, y usted va y hace efectivo ese bono y no le andan preguntando, ¿y esto es suyo? ¿De quién es? Sencillamente le dan el título valor, el documento, donde dice páguese al portador la cantidad en calidad de bono de $100, por ejemplo, y inmediatamente se los pagan, ¿verdad? Las acciones que estamos hablando. Pero ¿qué son las acciones? Vea, cuando usted es socio dentro de una sociedad, sea de personas o de capital, lo que estamos hablando, entonces las sociedades cuando se conforman crean esos títulos valores que se llaman acciones. Acciones están imbibidas ahí, por ejemplo, el capital, las cuotas que generan un capital, y esto lo van a ver ustedes en la tarea que se les subió, que cuando ustedes hagan la escritura de constitución de la sociedad, dentro de todas las cláusulas van a hablar de acciones. Es decir, que la sociedad se constituye con 100 acciones de $100 cada una. Por ejemplo, eso que se llama acciones
son documentos, son títulos valores, así como certificados, ¿verdad? Que cada acción ahí se incorpora la cantidad de $100 por cada acción. Es decir, es un documento que yo llevo y lo compro y le digo, véndame 10 acciones o 20 acciones. Si le digo, véndame 10 acciones a $100, entonces van a ser $1000. Me van a dar 10 cartoncitos de a $100 y yo ya soy socio de la empresa. Porque a través de esas acciones, al final del ejercicio en la empresa, sacando los dividendos, las utilidades y dividendos, eso me van a dar a mí un porcentaje por cada una de las acciones que yo posea. Entonces, esos son el documento que amparan de que yo he puesto mi parte, mi cuota dentro de la sociedad y que tengo el derecho a que se me dé una utilidad por ello. Pero esos documentos que yo puedo tener en mis manos, se los puedo vender a otro y decirle, mira, yo no quiero ser socio de esta empresa. Si querés, te los doy a ti, te los endoso, te los paso y así pues las utilidades las cobras tú porque tú tienes las acciones. Esas me costaron $10,000, te lo vendo en lo mismo, ¿verdad? Y así. Entonces, a eso se le llaman acciones. Ok. Veamos cuáles son los títulos de participación. Los títulos de participación son aquellos que incorporan el derecho de su tenedor, o sea, de la persona que los tiene, a participar en un negocio determinado. Por eso se llaman títulos de participación. Ahora, esto implica entonces que se adquieren derechos como también obligaciones para la persona que los tiene. Y esto también vincula, fíjese bien, a cada una de las personas que los tienen con otras personas que tengan el mismo título, ¿ok? Entonces, por eso se llaman títulos de participación, ¿ok? Porque quien tiene ese título es el que está participando en un negocio determinado. Y aquí pueden haber muchas personas que están participando en un negocio determinado y que me ampara mi participación en ese negocio para que me den dividendo ese título de participación. ¿Ok? Entonces eso quiere decir de que yo soy parte, estoy participando en X negocio y por consiguiente, como tengo ese título de participación, tengo también derechos a tener utilidades por la participación que tengo como tal. Por ejemplo, las acciones, ¿verdad? Son títulos de participación por lo que les decía hace un momento. Yo me hago socio de una empresa, yo estoy participando ya como socio y he aportado una cierta cantidad de dinero a través, y lo compruebo, a través de ese título que se llama acciones, ¿verdad? Los bonos de fundador, por ejemplo. Fundamos una sociedad y como fundador me van a dar ese título valor que se llaman bonos de fundador. Es decir, que como por el hecho de haber sido fundador de esa corporación, de esa sociedad o de ese negocio, entonces yo tengo ciertos derechos o prerrogativas o privilegios que a través de los bonos de fundador yo me hago acreedor a ello como tal. Los bonos de trabajadores, algo similar. Un bono de trabajadores que, yo tengo un bono, un título valor que me acredita como parte del engranaje de la participación de ese negocio como trabajador del mismo. Y por consiguiente me acredito a ciertas prestaciones que la empresa me da por estar laborando con ellos. Como gratitud, ¿verdad? O como prestación de un servicio que yo estoy haciendo, me regala un bono. Un bono por la cantidad de $100 a fin de mes, por ejemplo. Entonces ya con ese bono de trabajador yo puedo ir y reclamar el derecho que se incorpora en ese título valor. Ok. También certificados de goce. Ahí entra cualquier tipo de privilegio o participación que pueda beneficiarme a través de ese certificado de goce por pertenecer o por participar en un negocio determinado, ¿verdad? También tenemos los certificados fiduciarios de participación, ¿verdad? Esos certificados fiduciarios de participación son aquellos que dentro de la
fiducia, se le llama eso, dentro de lo que es la participación de un negocio a la obtención de una utilidad por cualquiera de la forma que yo pueda participar de una o de otra manera, poder establecer el derecho que yo tengo a través de esos certificados como tal, ¿verdad? Veamos los títulos de crédito. ¿Cuáles son los títulos de crédito? Son los que incorporan un derecho a recibir un pago o varios pagos. Yo le doy un crédito a usted en mercadería y yo me acredito ese derecho de que usted me va a pagar de un solo o me va a pagar en varios pagos. Por eso se llaman títulos de crédito, ¿verdad? Por ejemplo, las letras de cambio, los cheques, los pagaré. Se llaman títulos de crédito porque son documentos que van a amparar, a garantizar el crédito que yo les he dado y por consiguiente mi derecho a recibir el pago de un solo o por cuotas. Las letras de cambio, ahí se incorpora, por ejemplo, yo le doy un crédito a usted por $10,000 y usted me dice me va a pagar $1,000 mensuales. Entonces hagamos 10 letras de cambio de $1,000. Y en la medida que usted me va pagando, yo le presento la letra de cambio y le digo, mire, esta es la de este mes, tome, le voy a dar la letra de cambio y usted me paga para ir abonando al crédito. Entonces, dentro de las letras de cambio, que vienen siendo títulos de crédito, también tenemos los cheques por igual y los pagaré. Vaya, los cheques se entregan, por ejemplo, la medida más formal o genérica es que un cheque se da para pagar algo, pero también los comerciantes tienen ahora la práctica o la costumbre dentro del comercio que dan cheques como garantía, con fechas a plazo. Por ejemplo, hoy usted me trae la mercadería, yo le voy a firmar un cheque, pero no con fecha de hoy, sino que el cheque va a ir con fecha del último de este mes, por ejemplo. El otro cheque se lo voy a dar con fecha último de mayo. El otro cheque se lo voy a firmar con fecha último de junio. Quiere decir entonces que esos cheques usted los puede cambiar en las fechas que yo le he establecido. Entonces ese cheque se vuelve título de crédito y usted está garantizado con ese cheque y usted ya no me va a cobrar a mí, sino que se va al banco a que se lo hagan efectivo. Y por consiguiente los pagaré que funcionan de forma similar a lo que son las letras de cambio. ¿Ok? Usted me deja mercadería, yo le doy un pagaré, ¿verdad? Con fecha de último de mes, el otro mes, 3 meses, para que con ese pagaré usted pueda exigirme que yo le pueda pagar, ya sea de un solo o con varios pagos, ¿verdad? Entonces, desde luego, pues la circunstancia de ser, la circunstancia de ser o de existencia de un título de crédito no implica que eso sea realmente exactamente la de un instrumento de crédito, ¿verdad? Porque el concepto es totalmente diferente, sino que lo que pasa es que los comerciantes en su costumbre, en sus actos de comercio, están usando estos títulos para luego cobrar después las obligaciones que se adquieren de negocios que se hacen al crédito, ¿verdad? Solamente estos títulos de crédito sirven como instrumentos, ¿verdad? Para documentar una obligación crediticia, una deuda, ¿verdad? En cambio, el derecho a reclamar un pago puede no derivarse de una obligación crediticia, por supuesto que no, sino que sencillamente ahí está el título valor, donde dice que yo le debo a usted y a través de este título valor usted puede ejercer la acción y usted puede cobrar, hacerse un pago a través de estos títulos valores. Como ve entonces, la importancia del manejo de cada uno de estos títulos, ¿verdad? Que por consiguiente, ¿verdad? Se han elaborado precisamente para que sirvan de garantía.
La letra de cambio y el pagaré son también, además que son títulos comunes como tal, se usan dentro del comercio como títulos de crédito, ¿verdad? Porque a través de esos títulos valores se da un derecho al reclamo de un pago. Pero realmente no vamos a como enmarcarlos, que son títulos de crédito. No son instrumentos de crédito, ¿verdad? Sino que son instrumentos de pago, garantía para pagar, ¿verdad? La función del cheque no es documentar obligaciones, sino que la función del cheque es exigir esas obligaciones. La letra de cambio es igual, es decir, no vayamos a confundir que estos títulos valores son instrumentos de crédito, no son instrumentos de crédito. Se usan para un crédito, que es otra cosa. Son instrumentos que vienen a usarse para únicamente garantizar cuando se hace una transacción que vamos a necesitar irla pagando a plazo. Para eso sirven, pero no es que sean documentos o títulos de crédito, no, porque con ese título valor, sin necesidad de que exista un crédito, yo le prometo a usted pagarle la otra semana, y usted me dice, fírmeme una letra de cambio, vaya, con eso se está garantizando para después cobrarme. Esa es la función de los títulos valores en cada una de las aristas en las que se puedan ocupar en la transacción del comercio que se hace. ¿Ok? Vamos a llegar hasta acá con esto, pero continuaremos en la clase de lunes. Si usted tiene alguna duda, hágamela saber entonces en el foro que más abajito le coloco. Gracias por su atención. Muchas gracias. Feliz noche.